¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Saludamos a toda la comunidad CUSEA y a todos los que nos siguen a través de esta transmisión en vivo por la plataforma de Facebook Live. En esta ocasión, les damos la bienvenida en este webinar que organiza la Maestría en Economía, el Doctorado en Estudios Económicos y el Centro de Investigación de Teoría Económica, y se titula Instituciones, Costos de Transacción y Desarrollo Económico. Y bien, a continuación, quiero presentar a quienes nos estarán acompañando en esta sesión. Saludamos al doctor Ignacio Marcelino López Sandoval. Él es profesor de la Unidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Bienvenido, doctor. De la misma forma, saludamos al doctor Mauricio Ramírez Grajeda, del Departamento de Métodos Cuantitativos, quien nos acompaña como moderador en esta sesión. Adelante, doctor, y bienvenido. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Y bueno, en esta ocasión tenemos al doctor Ignacio Marcelino López Sandoval, es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana en el campus Coajimalpa. Nos va a presentar la ponencia Instituciones, Costos de Transacción y Desarrollo Económico. Me gustaría presentar el currículum, bueno, el amplio currículum del doctor López Sandoval, pero bueno, voy a hacer un resumen de su amplia trayectoria profesional. Él es profesor investigador de tiempo completo de la UAM Coajimalpa, adscrito al Departamento de Estudios Internacionales. Es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, en México. Es maestro en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. Es maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por FLACSO, México. Es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es ingeniero agrónomo, especialista en Economía Agrícola por la Universidad Autónoma de Chapingo. Ha sido profesor de asignatura en la maestría y doctorado de Procesos Políticos de la UAM, Campus 1 de la Maestría de Administración de la Universidad de las Américas, de la Maestría de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac, de la Licenciatura en Economía de la UNAM, en la Licenciatura de Economía de la Universidad de Hidalgo y en la Licenciatura de Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con el doctor López Sandoval. Adelante, Ignacio. Bueno, muchas gracias, doctor Mauricio Ramírez, muchas gracias al CUSEA, muchas gracias al doctor Antonio Ruiz Porres por la invitación a compartir algunos de los hallazgos y de las investigaciones que hemos estado realizando en el Departamento de Estudios Institucionales de la UAM Coajimalpa. Bueno, voy a iniciar. Déjenme compartir la presentación. Bueno, la ponencia sería Instituciones, Costos de Transacción y Desarrollo Económico. Quiero compartir un poco de los planteamientos teóricos de algunos institucionalistas que tratan de desarrollar cómo las instituciones o estas reglas del juego pueden influir en el crecimiento y en el desarrollo económico de un país o de una región. Básicamente, la importancia de las instituciones la voy a centrar en dos aspectos importantes. Uno, la coordinación, y otra, la cooperación que pueden tener los diferentes agentes económicos, tratando de disminuir los costos de transacción. Ahorita vamos a ver en qué consisten algunos de estos términos. Tradicionalmente, el desarrollo económico se ha considerado como el crecimiento sostenido en el largo plazo, y aquí quiero remarcar el crecimiento de largo plazo con un objetivo: tratar de promover el bienestar económico y social de una comunidad o de una población. Este crecimiento económico en las regiones debe generarse un crecimiento económico en regiones y sectores productivos de tal forma que sea homogéneo y que pueda existir ese ensamble o esa coordinación entre diferentes sectores tratando de generar una serie de beneficios y ganancias, sobre todo para los sectores productivos, de tal forma que se pueda generar ese crecimiento económico. Ahora bien,
Muchas veces cuando hablamos de desarrollo, tenemos que remarcar la parte de mejorar las condiciones económicas, sociales, políticas, culturales de la población. O sea, podemos tener crecimiento sin desarrollo, pero una de las condiciones necesarias para el desarrollo es el crecimiento de las economías. Sin embargo, hay una serie de elementos importantes que van a intervenir en el desarrollo económico. Una es cómo se va a distribuir el producto, y dentro de cómo se va a distribuir el producto implica la participación de ciertas reglas que pueden determinar cómo se divide ese producto. Entonces, ahí empiezo a remarcar algunos elementos importantes del desarrollo económico. Según Krugman, el crecimiento económico de largo plazo depende de un solo factor: productividad creciente. Y estamos completamente de acuerdo con ese planteamiento de Krugman, en el sentido de que si no hay productividad, si no hay eficiencia en las empresas, pues difícilmente se va a poder generar los beneficios y las ganancias que puedan ser sostenidas a lo largo del tiempo por las empresas, de tal forma que tengan incentivos para invertir y generar ese crecimiento. Sin embargo, solo se podría estar generando crecimiento con un incremento de la productividad. Vamos a ver que hay otros elementos que van a intervenir. Por ahí Aoki marca que hay una serie de elementos que pueden influir en el crecimiento. Básicamente me estoy moviendo dentro de las teorías neoclásicas, ¿sí? Todavía no incorporo la parte del institucionalismo. Y por ahí Aoki, que es uno de los institucionalistas también reconocidos, él menciona que el crecimiento de una economía puede estar relacionado por el incremento en los insumos o factores productivos, ¿no? Como el capital, la mano de obra, el capital humano. Hay otros factores importantes también e interesantes en términos del crecimiento, como por ejemplo la eficiencia técnica y de asignación, o el incremento también de otros insumos intangibles o factores intangibles como el capital de investigación y desarrollo, la adopción de nuevos métodos gerenciales o de modos organizacionales de producción. O sea, todos estos elementos en gran medida están influyendo sobre todo en un incremento de la productividad o de la eficiencia en las empresas. Quiero remarcar que voy a tratar de llevar de la parte micro a la parte macroeconómica cómo se está generando el desarrollo. Normalmente cuando revisamos los modelos de desarrollo nos centramos en la parte macroeconómica y nos olvidamos un poquito de qué es lo que está sucediendo en la parte micro. Yo voy a tratar de dar el sentido inverso. Primero ver qué está sucediendo en la parte micro para poder después explicar cómo se conjunta ese crecimiento individual de empresas, de sectores, de industrias, para después transcribirse al crecimiento en toda una economía. Bueno, continúo. Por ahí hay algunos elementos importantes que pueden estar condicionando entonces el crecimiento, ¿no? Veíamos que la inversión es un elemento importante porque finalmente puede incrementar el capital, puede aumentar los niveles tecnológicos y al mismo tiempo la eficiencia, ¿no? El aumento del capital humano también. Eso es otro elemento importante porque finalmente también va a repercutir en términos de aumentar la eficiencia de las empresas. El otro elemento importante son los avances tecnológicos. El incorporar avances tecnológicos también tiene como consecuencia un incremento de la eficiencia y de la productividad. Elementos importantes para generar crecimiento. Sin embargo, uno de los grandes problemas o varios de los problemas que se generan en el desarrollo es quién asigna esos recursos productivos, cómo se asignan, cómo se distribuye el producto y sobre todo quién va a coordinar el proceso de crecimiento. De tal forma que todos los participantes puedan obtener una recompensa de acuerdo a su esfuerzo, porque si no se van a generar algunos problemas como el oportunismo, que es uno de los elementos que vamos a incorporar en términos del institucionalismo. Y por ahí en los modelos tradicionales, pues se marca el elemento en la respuesta a estas preguntas es que puede ser el mercado o puede ser el Estado, o una combinación de ambas. Y con todo lo que hemos estado viviendo en los últimos años, pues lo que vemos es que habría que tener un determinado equilibrio en términos de la participación del mercado del Estado, ¿no? Entonces, ¿cuál será ahí surge una pregunta interesante que va a ser ¿cuál es la participación óptima de cada uno? Es decir, ¿cuál es la participación óptima del mercado o del Estado de tal forma
que se pueda generar cooperación, coordinación y sobre todo limitar el oportunismo de algunos agentes económicos, y yo voy a remarcar también el oportunismo de algunos agentes políticos. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que detrás del crecimiento económico de largo plazo pues está la productividad, la eficiencia. Y además hay elementos importantes en términos de cómo se va organizando toda la sociedad en términos de incentivos, ¿no? Y para esto, bueno, tenemos dos agentes importantes o dos estructuras importantes, el mercado o el Estado. O bien una combinación de ambas, pero que se requiere de una determinada participación, una participación óptima que permita generar todo ese crecimiento o potenciar ese crecimiento de los países y de las sociedades. Bueno, por ahí, en un pequeño ejercicio teórico para ver cómo está funcionando esto de la productividad y la eficiencia, me atreví a poner un cuadro muy sencillo, es un cuadro hipotético, en donde tengo tres empresas. La empresa A, que tiene una producción de 100 unidades, la empresa B, que tiene una producción de 150, y la empresa C, que tiene una producción de 200 unidades. Podrían ser camisas, zapatos, lo que ustedes gusten. Y por ahí, de manera muy simplificada, pongo un solo factor productivo, el trabajo. Entonces, todas las empresas tienen 10 trabajadores. Por ahí nos faltaría la parte del capital. Ahorita lo voy a obviar. Solo es para mostrar más o menos cómo funcionan estos indicadores de productividad, de competitividad. Por ahí, ya evaluando los costos fijos y los costos variables, pues tendríamos un costo total de 1,000 unidades en las tres empresas. Tratando de calcular uno de los primeros indicadores de productividad, el ya tan conocido producto medio, que sería dividir el producto total entre la cantidad de insumo o de factor, en este caso entre el número de trabajadores, podría darme una aproximación de la productividad de cada empresa. O sea, por ejemplo, la primera empresa tendría un producto medio de 10 unidades, es decir, cada trabajador me estaría generando 10 unidades. En el caso de la empresa B, cada trabajador me estaría generando 15 unidades. Y en el caso de la empresa C, cada trabajador me estaría generando 20 unidades. Esto me está indicando cuál es la productividad individual de cada uno de mis trabajadores y en conjunto también de mi empresa si la pienso como un sistema. Bueno, otro indicador importante serían los costos medios, ¿no? Los costos unitarios, porque finalmente es un referente que me va a acercar a la parte de la competitividad, que es otro concepto que no remarqué en el título de la ponencia, pero que también nos ayuda a explicar el crecimiento y el desarrollo económico. Y por ahí, calculando el costo medio, que como ustedes saben es el costo total dividido entre el número de unidades producidas, tendríamos un costo unitario para la empresa A de 10 unidades. Es decir, cada unidad me está costando, pensémoslo, 10 pesos. En el caso de la empresa B, cada unidad me está costando 6.6. Y en el caso de la empresa C, cada unidad me está costando 5 pesos. Es decir, los costos totales divididos entre las 200 unidades me darían 5 pesos, por decirlo así. Ahora bien, pensando en el mercado y en la definición del precio, de manera hipotética establecemos un precio de 8. Y entonces veo qué está sucediendo. ¿Qué está sucediendo con los beneficios de la empresa? Si yo a los precios le resto el costo unitario, me estaría generando los beneficios por unidad producida. Y entonces, en el caso de la primera empresa, estaría incurriendo en pérdidas. Estaría perdiendo 2 pesos, dado que sus costos unitarios son mayores. En el caso de la empresa B, tendría una ganancia de 1.4 y en el caso de la empresa C, tendría una ganancia de 3 unidades. Ahora, aquí lo interesante es ver cómo en el momento en que va aumentando la productividad, es decir, el producto medio, pues también van aumentando los beneficios y sobre todo las posibilidades de competir en el mercado por parte de las empresas. ¿Sí? Esto era algo que quería remarcar, porque detrás de todos estos elementos hay reglas internas en la forma en cómo se estructura la empresa y después cómo estas empresas se van estructurando en industrias, en sectores, hasta generar toda la estructura económica. Entonces, finalmente, esto es el incentivo que hace que las empresas se muevan, los beneficios o las ganancias. Y es un mecanismo importante en términos de la forma en cómo se van a organizar tanto internamente
como también los incentivos que van a tener para estructurarse en términos de la industria, de las ramas, de las ramas industriales, de los sectores productivos, y cómo esa interacción y esa estructura está finalmente en una interacción constante entre empresas y agentes económicos. Bueno, entonces aquí quiero remarcar que conforme aumenta el producto medio, la productividad, van a disminuir los costos unitarios y por lo tanto también tendría la posibilidad de bajar los precios y por lo tanto aumentar el nivel de competitividad. Y al mismo tiempo algo que descubro es que los beneficios de las empresas también pueden aumentar. Bueno, voy a continuar. Yo les comentaba que esa era una visión individual de las empresas. Pero ¿qué sucede? Sucede que las empresas se van organizando, yo les comentaba, en ramas o sectores productivos, y al mismo tiempo en esos sectores van a tener una serie de intercambios. Hay una serie de intercambios del sector primario, del sector secundario y del sector terciario. Y entonces esa competitividad o esos bajos costos que se reflejan en precios van a influir también. Y van a influir tanto en términos de costos como en términos de beneficios para las empresas. Pero aquí quiero remarcar algo, hay una interacción entre empresas de manera horizontal, pero también de manera vertical. Y esas interacciones finalmente están basadas en reglas, en reglas de negociación y en reglas de estructura de incentivos. Y es ahí donde voy a empezar a resaltar la parte del institucionalismo. Pero voy a continuar todavía, por ahí adentrándome un poco más. Aquí lo que vemos es una tabla insumo-producto bastante simplificada, hipotética también, en donde lo que quiero resaltar es sobre todo esta parte de intercambios de insumos entre los tres sectores, entre la agricultura, la industria y los servicios. O sea, finalmente el sector agrícola adquiere insumos tanto del sector mismo, del sector agrícola como del sector industrial, ¿sí? Perdón, aquí estoy, de manera vertical. Del sector industrial y también del sector servicios. El sector industrial también va a adquirir una serie de insumos del sector primario, del sector secundario y del sector terciario. Y el sector servicios también, bueno, estaría haciendo uso también de algunos insumos, tanto del sector secundario como del sector terciario. Estas interrelaciones son las que quiero destacar, porque el punto sería que si los insumos del sector agrícola fueran superiores, o sea, si en lugar de 5 fueran 10, eso automáticamente modificaría el valor de la producción y por lo tanto el nivel de competitividad de las empresas, ¿sí? Y posiblemente también el nivel de productividad y el nivel de eficiencia, porque una mala entrega o una entrega tardía o deficiente con productos de mala calidad también podría incrementar los costos de las empresas, pero al mismo tiempo también disminuir los niveles de eficiencia. Eso es lo que quiero remarcar sobre todo con esta pequeña tabla insumo-producto, ¿sí? Entonces, si me queda claro, yo ya sé que existe toda una interacción y una interrelación entre empresas de diferentes sectores, ¿sí? Bueno, voy a pasar ahora sí a la parte del institucionalismo económico. Pero antes de desarrollar en qué consiste todo el esquema de la explicación del desarrollo por parte del institucionalismo económico, quiero remarcar que el institucionalismo tomó muchos de los elementos de la teoría neoclásica. O sea, muchos de los fundamentos del institucionalismo se basaron en algunos planteamientos y en algunos supuestos de la teoría neoclásica. Retoman mucho de los elementos de la teoría del consumidor, ¿no? Con pequeñas transformaciones. Si bien, por ejemplo, la teoría del consumidor habla de una maximización, ¿no? De una racionalidad sustantiva, el caso del institucionalismo lo que va a hacer es decir, bueno, pues hay problemas de información y por lo tanto no existe esa racionalidad económica o sustantiva y lo que existe es una racionalidad limitada. Por lo tanto, a lo mejor no encuentro los máximos, sino lo que voy a encontrar son soluciones satisfactorias dado el conjunto de información. En el caso de la teoría del productor también, o sea, están muy relacionadas en ese sentido, pero aquí lo que cabe destacar es la forma en cómo van visualizando los costos. Y a partir de estos costos, cómo incorporan costos adicionales que pueden tener las empresas, que puede afectar el rendimiento y la eficiencia de las empresas. Y unos elementos muy importantes que destaca el institucionalismo es sobre todo problemas de información, considerados dentro de las fallas de mercado, ¿no? O sea, de externalidades, bienes públicos,
monopolios, pero sobre todo la parte de los problemas de información. Y gran parte de la estructura del institucionalismo se basó en la teoría de juegos, ¿no? Esta idea de agentes racionales que se mueven por determinadas reglas estaba básicamente apoyada en la teoría de juegos. Y por ahí, cuando el institucionalismo empieza a crecer, sobre todo en la vertiente económica, porque ahorita voy a comentarles que existen varias vertientes de institucionalismo, retoman mucho del institucionalismo de elección racional y de elección pública, ¿no? El institucionalismo retoma muchos de los planteamientos de la elección pública, sobre todo cuando empieza a analizar muchos de los fenómenos o de los factores políticos. Y entonces ahí quería remarcar un poco algo de la teoría de elección racional y de elección pública. Que básicamente la elección pública es el retomar los elementos de la teoría económica para tratar de explicar una serie de fenómenos políticos, haciendo uso de herramientas analíticas de la misma economía, ¿no? Algo de estadística, algo de modelos econométricos, pero sobre todo el objetivo central es analizar los problemas políticos y algunos problemas económicos de las sociedades contemporáneas. Por ahí hay cinco estudios muy interesantes para explicar esta parte de la elección pública y que van a dar también algunas de las bases al institucionalismo económico. Por ahí tenemos la teoría del votante mediano de Duncan Black, ¿no? Que habla sobre cuestiones electorales sobre todo. La elección social y los valores individuales de Arrow, de 1950. La teoría económica de la democracia de Anthony Downs. Y sobre todo, fíjense, quiero destacar el cálculo del consenso de Buchanan y Tulloch. El cálculo del consenso es básicamente un estudio económico de las constituciones, pero ya las empiezan a visualizar como reglas, como instituciones, ¿sí? Hay otro libro muy interesante que es La lógica de la acción colectiva de Mark Rawlson, que habla de cómo los agentes se mueven a partir del individualismo metodológico, cómo estos agentes se empiezan a mover de manera colectiva, tratando de generar esos incentivos que puedan cohesionar o hacer que se mueva un grupo social, ¿sí? Bueno, esto es como algunos antecedentes o principios básicos de los cuales toman algunas ideas los institucionalistas. Obviamente muchos de ellos se manejan en áreas completamente diferentes, pero sí me interesaba remarcar un poco sobre estos aspectos. Elementos muy interesantes de la elección pública o la elección racional es la parte del individualismo metodológico. Y eso va muy acorde a la parte de las teorías microeconómicas, ¿no? O sea, cómo explicamos el comportamiento de los agentes a partir de un individuo representativo, ¿no? Que pueda ser el indicador de todo un conjunto de un grupo social. La otra es la racionalidad. Esa racionalidad instrumental o deliberativa que tenemos los seres humanos y que para la modelación en los modelos microeconómicos es fundamental. Sin embargo, esta racionalidad implica dos características importantes. Una es información perfecta e información completa, ¿no? Entonces, esos máximos, esos mínimos que finalmente me podrían dar el indicador de la racionalidad, se basan en un supuesto muy fuerte, que es información perfecta y completa. Y otro elemento importante que explica el comportamiento de estos agentes racionales es el egoísmo, el autointerés que tienen los agentes económicos y voy a remarcar también los agentes políticos, ¿sí? Remarco, información perfecta y completa que ya había tocado, y hay también un problema por ahí de consecuencias no esperadas, ¿no? Que finalmente se pueden generar por esta interacción de los agentes económicos. Muy bien. Ahora sí, adentrándome al institucionalismo, por ahí uno de los primeros institucionalistas que marcan la pauta y sobre todo las bases para el institucionalismo económico es Veblen, ¿no? Por ahí él realiza un libro, Teoría of Business Enterprise, en 1904, y él realiza una crítica al análisis marginalista, basada obviamente en el homus economicus, ¿no? En el hombre económico. Y él empieza a incorporar algunos otros elementos que pueden afectar el comportamiento de este hombre económico. Entonces él remarca la parte de valores, tradiciones,
leyes y sobre todo la cultura, ¿no? Elementos que después otras corrientes o otras vertientes del institucionalismo van a retomar. Otro autor importante es Frank Knight, ¿no? Él tiene varios libros, pero hay uno en el que incorpora sobre todo la parte de la incertidumbre al análisis económico. Y esto es un elemento importante porque los institucionalistas sobre todo remarcan que no existe información perfecta ni completa. O sea, solamente hay una información disponible que le va a permitir tomar decisiones. Y eso implica que los agentes económicos van a tomar decisiones bajo incertidumbre, ¿no? Y entonces se empiezan a generar una serie de problemas y de análisis en términos de información incompleta y asimétrica, el riesgo moral, la selección adversa, los problemas de agencia. Y entonces aquí lo interesante es remarcar que los individuos o los agentes económicos toman decisiones básicamente con información que no es completa ni perfecta, ¿no? Y eso nos va a llevar a uno de los elementos más importantes, que es la racionalidad limitada, no la racionalidad sustantiva o económica que conocemos de los modelos microeconómicos. Dos autores más que respaldaron mucho el desarrollo del institucionalismo. Uno fue Commons, que remarca el papel del derecho y las leyes del comportamiento económico. Después muchos de los institucionalistas van a ver que el derecho y las leyes las van a convertir en un tipo de institución específica, las instituciones formales que después vamos a tocar. Y por ahí, dos autores que no podemos dejar de tocar es Coase y Dempsey. Estos dos autores resaltan dos conceptos muy, muy importantes que están muy relacionados sobre todo con la promoción o el fomento a la inversión. Uno es derechos de propiedad y el otro es los costos de transacción. Estos dos conceptos son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo. Por el lado de los derechos de propiedad, pues finalmente lo que pueden generar, si existen derechos de propiedad muy bien establecidos y delimitados, pues eso puede potenciar las inversiones, que finalmente sabemos que es uno de los factores que va a generar crecimiento. Y después vamos a ver la parte de los costos de transacción, en qué consisten y cuál es la importancia en términos del desarrollo. Bueno, yo les comentaba que existen varias vertientes del institucionalismo. La vertiente que voy a trabajar hoy es la vertiente del institucionalismo económico. Pero aquí quiero remarcar algo muy importante. Aun cuando parecen diametralmente separadas estas diferentes corrientes, en realidad sí tienen una serie de interacciones que se pueden transcribir, sobre todo en el institucionalismo económico. Por ejemplo, el institucionalismo jurídico destaca la parte de normas y leyes, ¿no? como instituciones, y que después los institucionalistas económicos van a considerar como instituciones formales, ¿no? Desde la Constitución hasta el último reglamento pueden ser consideradas como instituciones formales. Por ahí hay otro institucionalismo, el institucionalismo sociológico, que habla de rutinas, hábitos y costumbres. Fíjense, esas rutinas, hábitos y costumbres en realidad son reglas, son instituciones, como se conciben desde el institucionalismo económico. Y un elemento muy interesante, o uno de los institucionalismos muy interesantes, es el histórico. Sobre todo porque lo que dice es que las instituciones o las reglas tienen toda una trayectoria a lo largo del tiempo. Y eso nos va a permitir explicarnos una serie de elementos importantes en términos del crecimiento y de cómo, aunque nosotros queramos implantar nuevas reglas, la tradición de las reglas existentes puede frenar o puede hacer que se frene el efecto que pueden tener las nuevas reglas que se están tratando de adoptar. Y luego tendría uno de los institucionalismos que puedo considerar que son muy parsimoniosos y sobre todo que pueden retomar varias de las categorías de estos tres institucionalismos, que es el institucionalismo económico, ¿no? Y en realidad el institucionalismo económico habla de las reglas del juego. Y esto le suena bastante familiar, sobre todo a los que están familiarizados con teoría de juegos, ¿no? Porque retoman mucho de la parte de teoría de juegos, como les comentaba. Bueno, me adentro a la parte del institucionalismo económico. Por ahí, innegablemente, las instituciones influyen en el crecimiento de largo plazo, es decir, influyen en el desarrollo, y ahorita vamos a ver cómo van a ir influyendo en el desarrollo. Por ahí, quiero partir de una definición de instituciones que marca norte.
Entonces, para North, las instituciones son las reglas del juego de una sociedad. Más formalmente son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Esto es muy interesante. Los seres humanos estamos en constante interacción, pero requerimos de ciertas reglas que pueden ir desde el plano personal hasta el plano legal, ¿no? Todas las interacciones que tenemos los seres humanos están relacionadas básicamente con determinadas reglas. Desde las convenciones sociales, las ideologías, la cultura, hasta los elementos que tenemos de leyes, de reglas formales, la Constitución o las reglas internacionales, ¿no? O sea, pero finalmente los seres humanos basamos nuestra interacción en una serie de reglas que nos van a disminuir la incertidumbre en esa interacción. Muy bien. Entonces, en realidad, las instituciones, además de ser las reglas del juego, estructuran incentivos. Eso es un elemento muy importante, o sea, porque finalmente una regla está dando cuáles son la estructura de incentivos. Si va a haber incentivos positivos o negativos, dependiendo de cómo se esté dando la regla y cómo se esté generando la interacción. Y por ahí otro concepto interesante que a veces confundimos instituciones con organizaciones. Bueno, desde el punto de vista teórico de los institucionalistas, las instituciones serían las reglas. Las organizaciones son el conjunto de individuos que tienen un objetivo común. Por ejemplo, muchas veces hablamos que la Secretaría de Economía es una institución. Y en realidad, desde la visión de los institucionalistas, la Secretaría de Economía es una organización que tiene un objetivo que es a lo mejor fomentar el crecimiento económico de un país, ¿no? Y que se basa en una serie de reglas, ¿no? Que podrían ir desde las reglas de la Constitución, que pueden marcar algunas de las pautas de esta Secretaría, hasta los reglamentos internos que tiene la Secretaría. Entonces aquí es importante destacar esos dos elementos. Instituciones son reglas y las organizaciones son el conjunto de jugadores agrupados en equipos, por decirlo así, que tienen un objetivo común. ¿Sí? Bueno. Entonces, finalmente, el institucionalismo, después de retomar y analizar una serie de los principios y supuestos de la teoría neoclásica, va a empezar a relajarlos. Para empezar, no va a existir esa racionalidad económica, es decir, difícilmente se va a alcanzar un máximo o un mínimo, ¿sí? El máximo de la utilidad, el máximo de beneficios o el mínimo de costos sería muy complicado, sobre todo porque están basados en un supuesto que es bastante complicado, que es información perfecta y completa. O sea, si lo sé todo, pues sabría exactamente dónde está ese punto máximo, ese punto mínimo. La situación que encuentran los agentes económicos, los agentes políticos, es que no existe ni información perfecta ni completa. Y aunque pudiéramos tener toda la información completa y perfecta, la capacidad del ser humano no tendría esa capacidad de poder procesar la información para encontrar esos puntos óptimos. Y entonces nos vamos a quedar con un concepto que van a manejar los institucionalistas económicos, que es racionalidad limitada. Es decir, ni tengo información completa ni perfecta, y lo que voy a encontrar no es un máximo o un mínimo, sino voy a encontrar soluciones satisfactorias dado el conjunto de información disponible. ¿Bien? Entonces, estos son algunos de los supuestos que fueron relajando los institucionalistas. Y retomo otra vez que muchos de los autores de elección pública también ya habían trabajado en ese sentido. Habían relajado algunos de los supuestos de la teoría neoclásica. Continúo. Un ejemplo muy interesante de cómo funcionan las instituciones es el ejemplo del dilema del prisionero. Entonces ahí, si ustedes recuerdan, el dilema del prisionero se basa en dos prisioneros que están incomunicados, es decir, no hay comunicación y por lo tanto no hay información completa ni perfecta acerca de las decisiones o de las estrategias que van a tomar cada uno de estos jugadores, y por lo tanto no saben cuál va a ser la decisión final. Lo que sí se encuentra es que hay una decisión a defraudar, o sea, porque finalmente los mayores beneficios, pensando en la racionalidad, los mayores beneficios estarían determinadas por la estrategia de defraudar, es decir, por delatar al otro.
Por ahí, si recuerdan, el ejemplo de los prisioneros es que si uno delata y el otro no delata, el primero queda inmediatamente libre y al otro le dan 9 años de cárcel. Si los dos delatan, a los dos les dan 6 años de cárcel. En el otro caso, si los dos no delatan, por las dudas, recordando los libros clásicos, por las dudas les dan 1 año a los dos y después de 1 año los dejan libres, ¿sí? Y otra vez retomando, si uno delata y el otro no delata, al que no delata le dan 9 años y al que delata lo dejan en libertad inmediata. Entonces, retomando eso, cuando analizamos el dilema del prisionero, que tiene toda una serie de tratados y de revisiones en términos de cómo funciona este juego, lo que encontramos es que el equilibrio de Nash o la solución a este juego va a ser delatar, dadas las estrategias dominantes que existen, ¿sí? Y entonces a los dos les darían 6 años. Sin embargo, fíjense, analizando todas los otros posibles resultados, existe una mejor alternativa para los dos, que es no delatar. Sin embargo, como no existe información perfecta ni completa, el problema es que no pueden alcanzar este resultado. Y entonces es ahí donde los institucionalistas mencionan que a partir de un acuerdo o un contrato previo entre estos dos delincuentes podría alcanzarse esta mejor solución, ¿no? Pero eso implica una regla para poder alcanzar esa solución que beneficiaría a los dos, ¿sí? Entonces, ¿cuál podría ser la regla? Pues la regla es el acuerdo de decir, bueno, si nos atrapan, los dos vamos a mantenernos firmes y no vamos a decir absolutamente nada, no vamos a delatar bajo la consideración. Aquí puede haber muchas consideraciones, ¿no? Una pueden ser amenazas en términos de que el que sancione puede ser, amenazas en términos de que el que delate puede ser sancionado por el otro después de que pase la condena o por el grupo de amigos. Pero el punto más importante es destacar cómo ese acuerdo o esa regla puede llevarnos a una mejor solución. Tratando de modificar este elemento, yo marco 2 elementos importantes para el crecimiento y el desarrollo, que es la cooperación y la coordinación. Para mí son dos conceptos fundamentales para poder generar crecimiento de largo plazo. Y entonces aquí invierto, ahora sería cooperar y no cooperar. Y esto podrían ser entre 2 empresas, por ejemplo, 2 empresas que interactúan, ¿sí? Y finalmente, aunque alguna empresa puedan tener mejores resultados o por lo menos pensar que pueden tener mejores resultados con no cooperar, es decir, vender producto de mala calidad o vender el producto con retrasos, esto dependiendo del tipo de juego, podría generar también una serie de reglas de interacción que me lleven tanto a la cooperación como a la coordinación, tratando de agilizar. Ahora vuelvo a retomar el esquema que tenía de la matriz insumo-producto, en donde esas interrelaciones o esas interacciones ahora sí podrían estar afectando tanto mi eficiencia como mi productividad. Entonces, si las dos acuerdan, bajo un contrato que pueda tener sanciones, podrían mejorar los niveles de eficiencia y de productividad. Y es aquí donde empiezo a incorporar el uso de las reglas a partir de la teoría de juegos, ¿sí? Entonces, solo quería remarcarles estos 2 esquemas del dilema del prisionero en términos de resaltar estos 2 conceptos, cooperación y coordinación. O sea, con cooperación y coordinación voy a encontrar elementos que puedan potenciar la productividad, pero al mismo tiempo elementos que puedan potenciar también la eficiencia y por lo tanto los niveles de competitividad de las empresas. Continúo. Entonces, para North, las instituciones estructuran incentivos en el intercambio humano, que era lo que veíamos a partir del juego del dilema del prisionero. Y puede ser en el ámbito político, social o económico. Esto es importante porque otro de los autores que vamos a retomar después, Acemoglu, empieza a resaltar la parte de instituciones políticas como condicionantes de las instituciones económicas. Y entonces, en realidad, estas reglas o instituciones definen y limitan el conjunto de elecciones y por lo tanto reducen la incertidumbre. Esto es muy importante. Las instituciones están reduciendo los niveles de incertidumbre. Y esto puede ser a partir de reglas formales y reglas informales, ¿sí?
Y por ahí esas reglas formales y informales nos van a permitir resaltar un concepto muy importante en la teoría del institucionalismo económico, que son los costos de transacción. ¿Qué son los costos de transacción? Los costos de transacción son los costos por la búsqueda de información, ¿sí? Por la búsqueda y por el cumplimiento de lograr que los acuerdos sean respetados, ¿sí? Entonces, en realidad, los costos de transacción son los costos por la búsqueda de información. Ya sé que la institución me está reduciendo la incertidumbre, me está generando información, por lo tanto me está reduciendo los costos de transacción. Pero también los costos de transacción son los costos por hacer cumplir los acuerdos, por monitorear los contratos. Entonces, los contratos son una forma de institución. Entonces, reducen incertidumbre y al mismo tiempo me están garantizando que no me van a defraudar, que no va a haber un oportunismo de tal forma que se aproveche, ¿sí? Resalto, las instituciones las puedo dividir en instituciones formales que son instituciones o reglas que tienen cierta obligatoriedad y una sanción por un tercero, que es el Estado o el gobierno, y que van desde constituciones, reglas, leyes, reglamentos internos, ¿sí? Toda la parte legal. La otra es las instituciones informales. Toda la parte de ideología, de cultura, de tradiciones, de convenciones sociales, hay reglas también, pero no necesariamente tienen una sanción por ese tercero que es el Estado. A lo mejor tienen sanciones sociales, ¿no? A lo mejor, si no cumplo alguna tradición, a lo mejor la población me excluye, pero no va más allá, ¿sí? Entonces, cabe destacar que existen instituciones formales e instituciones informales. Entonces, ya sé que las instituciones formales están relacionadas con reglas que son obligatorias y que son sancionadas por un tercero. Y las otras son instituciones en las que no existe una sanción por ese tercero llamado Estado o gobierno. Aquí marcaba la parte de los costos de transacción, los costos por la búsqueda de información, por el monitoreo y por hacer cumplir los contratos. Bueno, ¿qué puede motivar los costos de transacción? Por ahí uno de los autores que yo les mencionaba en la introducción era Williamson. Williamson nos habla de una serie de factores que van a afectar los costos de transacción. Una es el oportunismo. Entonces, pensando en el homus económico, ahora ese homus económico es un agente con racionalidad limitada, egoísta, con información no completa ni perfecta y oportunista. Es decir, que tiene un incentivo para tratar de aprovechar todos aquellos espacios en donde no pueda ser sancionado y pueda obtener un beneficio personal. El otro elemento importante que puede alterar los costos de transacción son la racionalidad limitada, que está básicamente relacionada con niveles de información. Y hay otro concepto muy utilizado en organización industrial que es la parte de la especificidad de los activos, ¿sí? O sea, cuando los activos pueden tener un solo uso, entonces existen por ahí costos, tanto en términos de negociación o en términos del monitoreo de uso de este tipo de activos. Entonces, por ahí, a mayor oportunismo, lo que voy a encontrar es que hay mayores costos de transacción. Y por lo tanto, cuando hay oportunismo, también hay menor cooperación y menor coordinación. A mayores costos de transacción, voy a tener menores niveles de competitividad y por lo tanto menor nivel de crecimiento y menor nivel de desarrollo. A ver, pensemos que nuestros costos totales solo incluyen los costos de producción y los costos de comercialización, por decirlo así. Pues resulta que esto que nos están marcando los institucionalistas pueden alterar nuestros costos totales porque tengo costos por la búsqueda de información, por ver quién es el mejor proveedor, quién es el proveedor que tiene mejor reputación y que tiene los mejores tiempos de entrega, los mejores precios, pero todo eso tiene un costo. Y después viene toda la parte del monitoreo. O sea, una cosa es que ya tenga la información, pero necesito comprobar que efectivamente ese proveedor se está comportando de tal forma. Entonces necesito algunos mecanismos de monitoreo y sobre todo algunos acuerdos. El establecer un contrato implica un costo. Entonces, fíjense,
En realidad lo que está sucediendo es que a partir de los costos de transacción, los costos totales van aumentando. Y si los costos totales van aumentando y los niveles de producción no se modifican, mis costos unitarios van a aumentar. Y por lo tanto voy a tener posiblemente mayores precios. Y lo más seguro es que mi nivel de competitividad, primero entre empresas, después entre industrias y posiblemente entre países, se va a ver afectado, ¿sí? Mis niveles de competitividad van a disminuir. Entonces, una primera aproximación en términos del desarrollo. Según Nord, la diferencia entre el crecimiento de los países se explica a partir de los costos de transacción. Todos aquellos países que tengan mayores costos de transacción van a tener menor nivel de crecimiento. ¿Por qué? Pues porque están finalmente empleando parte de sus recursos primero, en la búsqueda de información, segundo, en el monitoreo y tercero, en el hacer cumplir los acuerdos. Muchos de los indicadores, por ejemplo, Doing Business, está tratando de incorporar esta parte de los costos de transacción. ¿Qué tiempo se tarda uno en realizar un negocio en un país, por ejemplo? Y ahí podríamos tener todo un estudio. Pero entonces remarco aquí, la parte de los costos de transacción desde el punto de vista de Nord es una de las primeras explicaciones de la diferencia de crecimiento de los países. Aquellos países con mayores costos de transacción tendrán menores niveles de crecimiento. Bueno, voy a continuar. Voy a adentrarme en otro de los autores interesantes o importantes dentro del institucionalismo, que se abocó más a la parte de explicar por qué hay países que fracasan y por qué hay otros países que tienen éxitos, que ya puede estar muy relacionado con algunos indicadores del desarrollo. Acemoglu es uno de esos autores en donde incorpora elementos políticos a la parte económica. Y él dice, o uno de los grandes aportes de Acemoglu es el tratar de resaltar que existen instituciones, reglas políticas y reglas económicas. Y eso es muy importante porque dentro del esquema teórico de Acemoglu lo que dice es que las instituciones políticas, es decir, por ejemplo, las constituciones, definen a las instituciones económicas, ¿sí? El sistema político es una institución, hay una serie de reglas. Y la forma en cómo se toman esas decisiones va a definir también cómo se van a establecer esas reglas económicas. Eso es un punto o un aporte muy, muy importante de Acemoglu. La distinción de instituciones políticas y de instituciones económicas. Nord ya retoma algo de eso, pero lo deja, no le da tanta importancia a esos elementos de instituciones políticas. Pero quizá la mayor aportación de Acemoglu es la parte de las instituciones, de dividir las instituciones, tanto formales como informales, de Nord. Va a realizar una nueva división y las va a dividir en instituciones inclusivas y instituciones extractivas, que eso es lo que nos puede estar explicando la cooperación y la coordinación en los países, y también la reducción de los costos de transacción. Entonces, por ahí, Acemoglu menciona que las instituciones económicas inclusivas posibilitan y fomentan la participación de la gran mayoría de las personas en actividades económicas que aprovechan mejor su talento y sus habilidades y permiten que cada individuo pueda elegir lo que desea. Es decir, estas reglas son reglas que van a tratar de beneficiar a todos los agentes participantes en alguna actividad económica de acuerdo a su esfuerzo o a la participación que tengan en esa actividad, ¿sí? Entonces, instituciones inclusivas van a permitir que esos agentes puedan elegir y tener las oportunidades de crecimiento y desarrollo. Es decir, estas instituciones inclusivas aumentan la productividad. O sea, si no me siento que me estén explotando o me estén engañando, pues yo voy a tratar de participar más. Si la productividad aumenta, la competitividad aumenta. Si la competitividad aumenta, la prosperidad económica o el crecimiento de largo plazo va a aumentar. Obviamente, esto debe estar apoyado en derechos de propiedad bien establecidos que sean respetados. Y aquí es bien importante esto, porque el poder establecer derechos de propiedad
que sean respetados y bien delimitados, está muy acorde con lo que sería un conjunto de instituciones inclusivas. Si los derechos de propiedad están bien delimitados y son respetados, pues eso va a potenciar la inversión, la innovación y también el capital humano, porque finalmente voy a tratar de que mi población tenga mejores niveles educativos y mejores niveles de capacitación. Y al mismo tiempo eso va a potenciar el capital social. Entonces pensemos que muchos de los países en desarrollo fueron transitando de reglas extractivas a reglas inclusivas. A partir de una evolución en el tiempo y considerando sobre todo la dependencia la trayectoria de sus instituciones, el path dependence de sus instituciones. ¿Sí? A ver, me adelanté 2. Entonces, estas instituciones inclusivas me van a potenciar la coordinación, la cooperación y el crecimiento económico. Y hay un elemento más importante todavía. Me van a reducir los costos de transacción. O sea, si todos se ven beneficiados, si todos sienten que son parte de los beneficios y de los resultados que tiene el crecimiento económico, no van a tener la posibilidad de generar actitudes oportunistas. ¿Sí? Hay toda una serie de cuestiones también de corte de valores que se pueden ir desarrollando también. Pero finalmente, si la población o los agentes económicos se ven retribuidos, estamos pensando en esos incentivos. ¿Cómo llego a esos incentivos? Que quizá esa es la parte más complicada del institucionalismo. ¿Cómo llegamos a generar o a estructurar esos incentivos de tal forma que puedan generarme coordinación y cooperación? Es decir, ¿cómo llego a la parte de cooperación por parte de los dos agentes del dilema del prisionero? ¿Sí? Continúo. Por su parte, las reglas extractivas tienen como objetivo extraer rentas y riquezas de un subconjunto de la sociedad para beneficiar a otro distinto de la misma. Es decir, aquí un pequeño grupo se va a apropiar del crecimiento y va a generar una serie de reglas que les permitan generar esas rentas a expensas de otro. Pero finalmente eso está generando los incentivos para evitar la cooperación y la coordinación. Entonces, finalmente, las instituciones extractivas lo que me van a generar me van a distorsionar la cooperación, me van a distorsionar la coordinación, pero también van a disminuir el crecimiento y van a generar atraso económico en los países que tengan este tipo de instituciones. Sobre todo porque generan oportunismo y desconfianza entre los agentes económicos. Y obviamente, esa desconfianza y ese oportunismo me está aumentando los costos de transacción y por lo tanto me está disminuyendo los costos de competitividad de los países. Por ahí hay otros 2 acercamientos interesantes en términos de instituciones también. Uno de los últimos artículos que escribió North lo escribió con 3 autores, pero con dos autores muy inmersos dentro de la teoría de la elección pública. Wengas y Webb eran 2 autores que trabajaron mucho esquemas de elección pública. Bueno, lo que nos marca ahí North, Wallis, Webb y Wengas en su artículo habla del manejo de la violencia en las sociedades y lo habla a partir de marcos institucionales y él llama instituciones de acceso limitado e instituciones de acceso abierto, ¿no? Hay 2 clasificaciones que tiene. Entonces dice que la mayoría de los países en desarrollo tienen instituciones de acceso limitado, donde la violencia, bueno, quiero comentarles que existen 3 clasificaciones dentro de las instituciones de acceso limitado. Una son las instituciones de acceso limitado precarias, otras son las instituciones de acceso limitado básicas y hay otras instituciones de acceso limitado maduras. Y va clasificando a los países, sobre todo a los países en desarrollo. En la parte de las instituciones de acceso limitado precarias, él habla de que lo que van a operar es un conjunto de élites que van a tratar de evitar la violencia porque se van haciendo o se van apropiando de ciertas rentas. Y el hecho de tener violencia dentro de esos países, lo que va a generar es una disminución de las rentas. Pero si se dan cuenta, detrás de todo eso hay una serie de reglas. Yo podría
extrapolar la parte de instituciones extractivas que podrían estar muy relacionadas con instituciones de acceso limitado. Y lo que quiero remarcar aquí es que básicamente la violencia se ve limitada porque esas élites van a tratar de conservar sus rentas. Esto va evolucionando, eso quiere decir que van evolucionando y van generando a lo mejor algo muy parecido a un Estado, ¿no? Generan algo muy parecido a un Estado con una serie de reglas que van modificando el peso y las coaliciones de estas élites políticas y le dan más peso al Estado que puede ir controlando la violencia. Entonces hay toda una evolución, pero querría remarcar esto, o sea, porque finalmente también hay un manejo de élites, un manejo de cómo las élites manejan estas reglas. Por ahí hay otro autor, Terry Moe, que habla que si bien es cierto que las reglas y las instituciones pueden tener un efecto positivo de crecimiento y desarrollo, también pueden ser utilizadas de manera negativa, pueden ser un mecanismo de disminución de acción colectiva o de distribución de la riqueza en pro de los grupos ganadores. Entonces, eso es importante. Y por ahí, las instituciones de acceso abierto, que básicamente ahí comprenden a todos los países, a los países desarrollados, perdón, es que existen una serie de instituciones en donde el acceso a los recursos prácticamente está disponible para todos. Hay competencia, tanto política como económica. Y de hecho, por ahí un autor también de los institucionalistas, un harvariano, Roderick, menciona que existen dos instituciones muy importantes que han podido generar el desarrollo y el crecimiento a muchos de los países. Una es el libre mercado o el mercado, y la otra es la democracia. Eso se puede discutir, ¿no? Porque dependiendo, si esas instituciones que aparentemente generaron el crecimiento y el desarrollo de algunos países, al momento de ser adoptadas en instituciones de acceso cerrado, se adoptan, lo más seguro es que se van a distorsionar y van a tener resultados completamente diferentes a lo que se esperaba de ellas, ¿no? Que es lo que ha sucedido con muchas de las recomendaciones y de las políticas a nivel internacional, instituciones que se adoptaron del exterior tratando de mejorar el nivel de crecimiento o desarrollo de algunos países. Bueno, eso es parte ya de las explicaciones en términos del crecimiento y del desarrollo. Entonces, quiero remarcar que hay un concepto muy importante que es el concepto de competitividad. Para que pueda haber crecimiento de largo plazo, los países, las empresas, las regiones, los países tienen que generar competitividad. Y esa competitividad está muy relacionada con cómo van adoptando esas reglas de interacción económica, social y política. Ahora sí marco esos elementos, porque finalmente lo que quería remarcar es que existen reglas políticas, reglas económicas que pueden estar condicionando el crecimiento y desarrollo en el largo plazo, ¿sí? Pero un concepto importante, un concepto intermedio entre instituciones y desarrollo es la parte de competitividad. Esas instituciones deben generar competitividad, que nosotros de manera microeconómica podemos visualizar muy bien con dos indicadores: costos unitarios bajos, precios bajos que me permitan beneficios sostenibles en el largo plazo. Y después vendría toda la parte de reglas de distribución en términos del producto, o sea, porque a lo mejor puedo encontrar en un corto periodo de tiempo esa competitividad, esos beneficios, esas rentas adicionales, pero si no se distribuye de tal forma que eviten el oportunismo de todos los agentes, de todas las cadenas, de toda la cadena ensamblada en el sistema económico, pueden distorsionar el mismo crecimiento y desarrollo del país y pueden frenar ese crecimiento. O sea, a lo mejor crezco 1, 2, 3 periodos o 4, dependiendo de la forma en cómo se organice esa sociedad. Pero va a llegar un momento en que los agentes, al no verse retribuidos, van a tener un incentivo para defraudar, un incentivo para generar acciones oportunistas y por lo tanto van a incrementar los costos de transacción. Entonces, por ahí, de manera general, se han analizado ese concepto de competitividad, pero hay una parte que me interesa destacarles, que es hay un índice, el índice sistémico de competitividad de A regional, que marca toda una serie de elementos que pueden estar explicando la competitividad, pero también el desarrollo de los países. Este índice surge de un índice realizado por algunas organizaciones en Alemania,
es un índice sistémico también, donde remarca la parte de institucional. Y entonces lo divide en varios niveles. Lo divide desde el empresario, la empresa, el sector regional, el sector nacional, los valores sociales y la parte internacional, ¿no? O sea, hay varios niveles. En cada nivel hay diferentes responsables o agentes que pueden promover. Ojo, estoy pensando aquí en la competitividad. O sea, la competitividad no solamente surge en la empresa, sino tiene toda una cadena y tiene una serie de factores que pueden ir condicionando la competitividad. Y en cada uno de estos eslabones hay reglas de interacción, reglas que pueden ir potenciando la productividad, la eficiencia y la competitividad. De manera muy general, les voy a remarcar, por ejemplo, los empresarios. Los empresarios pueden tener un conjunto de ideologías o idiosincrasias que pueden fomentar o pueden hacer más eficiente el uso de factores productivos, ¿sí? Los mismos niveles de información que pueden tener los empresarios, las experiencias, pero eso implica reglas de comportamiento, reglas que han sido aprendidas a lo largo de toda una trayectoria, ¿no? Las experiencias o los contactos con otros empresarios o en términos de otras negociaciones. O sea, todo eso implica reglas. Entonces aquí hay algunos problemas de inversión, de austeridad, de competitividad, de responsabilidad y función social. O sea, hay todo un bagaje de elementos que pueden estar condicionando el esquema, el esquema de competitividad, de productividad y de competitividad. Y después viene toda la parte de la empresa, que va desde cadenas productivas, mejoramiento continuo, innovación y tecnología de punta, calidad total, evaluación globalizada de proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero está toda la organización de los factores productivos, que implican reglas internas también. Después viene la parte a nivel sector regional, fomento tecnológico, equidad laboral, desarrollo regional, capacitación, infraestructura, transparencia gubernamental, planeación. O sea, hay toda una serie de factores y que estaría básicamente relacionada con gobiernos nacionales, estatales, municipales, universidades, centros de investigación, organizaciones de productores, etcétera. Viene la parte nacional, políticas de competitividad sistémica, políticas fiscales promotoras, políticas de empleo, de financiamiento público, promocional, estados de derecho, política comercial, política cambiaria, reglas, instituciones, tanto formales como instituciones informales. Gobiernos nacionales son los responsables e instituciones supranacionales. Y luego viene, fíjense, hay todo un elemento importante, los valores sociales. Mucho de las reglas informales que mencionábamos, valores socioculturales, democracia y honestidad, programas y proyectos de largo plazo, compromiso social, justicia social, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto está relacionado con sociedad, gobierno, iglesias, sindicatos, familias, asociaciones civiles, que están interactuando y que tienen reglas. Y viene la parte internacional también, subsidios de apoyos, proteccionismos, defensas de empleos y mercados domésticos, factores políticos, programas de cooperación, autodeterminación de los pueblos. Aquí hay todo un marco de reglas que están operando a nivel externo, ¿sí? A nivel supranacional, ¿sí? Pero lo que quiero destacar es eso, que si bien es cierto que los neoclásicos sí tenían razón, que la productividad es uno de los factores que puede generar crecimiento, vean que hay una serie de factores, muchos de ellos relacionados con el institucionalismo, sobre todo en la disminución de costos de transacción, tratando de fomentar o de potenciar el crecimiento de largo plazo. Pero fíjense, para eso pues necesito generar incentivos para que en cada uno de estos eslabones se vayan generando mecanismos de cooperación y de coordinación. Si no existe eso, pues difícilmente vamos a poder encontrar que alguna política de fomento pueda generar mayor crecimiento o mayor impulso a un sector. O sea, son varios los factores que están influyendo en el crecimiento y en el desarrollo económico. Remarco por ahí algunos elementos. Competitividad se ve reflejada en los costos medios, en los costos medios o los costos unitarios en los precios. Y esa competitividad yo la puedo analizar desde dos visiones, desde una visión micro o una visión macroeconómica, ¿no?
Entonces ahí es importante eso. Por ahí intentamos realizar un modelo para ver el peso del aspecto institucional, un modelo econométrico para ver el peso de las variables institucionales en el desarrollo, o más bien en el índice de competitividad global. Por ahí hicimos un ejercicio, ¿no? Incorporamos una serie de variables. Esto fue por ahí del 2018 cuando realizamos este modelo. Entonces, lo que retomamos como variable DOMI fue si existieron o no existieron reformas estructurales ahí hay 3 sexenios, en alguno de esos sexenios, y sobre todo si habían reformas estructurales, de qué tipo habían sido, ¿no? O sea, más o menos cómo habían impactado. Entonces incorporamos una serie de variables que podían estar condicionando la competitividad, y lo que encontramos es, teníamos una buena R cuadrada, pero la F no era significativa, y ninguna de nuestras variables fue significativa. Realizamos un segundo ensayo, ¿no? Donde se redujeron el número de variables, solo nos quedamos con algunas variables que podían estar influyendo en el modelo, y ahí sí lo que encontramos es que efectivamente los factores institucionales, esa variable DOMI era significativa, ¿no? Teníamos una R cuadrada del 0.74, la F era significativa, la producción de petróleo también fue significativa, la tasa de desempleo fue significativa, y esa variable de reformas estructurales o cambios en algún aspecto económico también habían influido en el nivel de competitividad. Bueno, ya para finalizar. Entonces, el crecimiento económico debe ser sostenido en el largo plazo con el objetivo de crear riqueza para promover el bienestar económico y social. Está altamente relacionado con la existencia de instituciones políticas y económicas inclusivas. Es decir, sin instituciones políticas y económicas inclusivas, difícilmente vamos a alcanzar el desarrollo económico. Posiblemente tendremos crecimiento económico en algunos periodos, pero mantener ese crecimiento económico en el largo plazo y que se vea reflejado en mejoras económicas, sociales, políticas, culturales, pues va a ser muy complicado. Estas instituciones inclusivas deberán fomentar la cooperación y coordinación. Casi por definición, las instituciones inclusivas van a generar los incentivos necesarios para la cooperación y la coordinación. Y con ello, fíjense, van a disminuir los costos de transacción, aumentando la competitividad y potenciando el crecimiento y el desarrollo de una economía de mercado o una economía en general. La idea es generar marcos institucionales de acceso abierto que puedan modificar la resistencia o sabotaje por las élites establecidas en órdenes de acceso limitado, bajo una estructura adecuada de incentivos positivos o negativos. O sea, en caso de que tengamos que adoptar instituciones que traemos del exterior, hay que cuidar muy bien cómo son adoptadas y cómo son adaptadas también a sistemas de orden de acceso limitado. Bueno, yo con eso concluyo. Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, doctor. Pues mira, tenemos unos minutos, serán unos 5 o 6 minutos para preguntas y respuestas. Entonces, si alguien está interesado en hacer una pregunta, adelante, por favor. ¿Alguien del público? Bueno, yo tenía una, Nacho. Sí. A ver si nos la puedes contestar. ¿Qué opinión te merece también esta visión de desarrollo económico que se basa en términos de geografía de primera naturaleza? Es decir, acceso al mar, tierras fértiles, acceso, o de segunda naturaleza, que es de acceso a mercados internacionales, o sea, estar cerca de los polos de desarrollo más importantes del mundo. Que es la visión de Jeffrey Sachs, por ejemplo. Ok. No, pues muy bien. Es cierto, la dotación de factores, la dotación de factores productivos, o eso que mencionaba el doctor Mauricio, es importante, ¿no?
O sea, sí hay que tener una dotación y que posiblemente me van a generar crecimiento. O sea, la visión del institucionalismo parte de decir, bueno, una cosa es el crecimiento económico y otra cosa es el desarrollo. Entonces, lo más seguro es que sí voy a tener, con una buena dotación de factores productivos, voy a tener un mayor crecimiento, pero va a ser limitado. Si no logro organizar las instituciones o las reglas del juego, difícilmente voy a poder sostener el crecimiento a lo largo del tiempo. O sea, porque lo más seguro es que me voy a encontrar con algunos factores por ahí que puedan hacer que una élite, pensando en las reglas extractivas, que esa élite se apropie del crecimiento y no permita que se pueda permear, ¿no? Que lo mismo sucedería en el caso de acceso al mercado. De hecho, el caso de los estados del norte, que tienen cercanía con la frontera, son estados que han crecido mucho, ¿no? Pero sin embargo siguen teniendo problemas de pobreza. Por ahí Acemoglu marca una comparación entre dos lugares de la frontera mexicana, ¿no? Nogales, ¿no? Nogales, ¿no? Nogales, Sonora. Entonces y Nogales, lo que encuentra es ¿no? que las reglas, o sea, tienen más o menos condiciones parecidas, pero el problema son las instituciones, las reglas que están operando. O sea, en el caso de Nogales en Estados Unidos, pues obviamente tuvo un mayor crecimiento, ¿no? Tanto por sus reglas formales como por sus reglas informales. Y en la parte de México se ha visto limitada por la forma en cómo están operando esas reglas. O sea, aquí lo que cabría destacar es cómo llevamos esas reglas inclusivas, de tal forma que se pueda distribuir el crecimiento. O sea, en realidad, todo eso evitaría el oportunismo y sobre todo el incremento en los costos de transacción, que son dos de las explicaciones importantes que tiene Nord, y bueno, sobre todo Nord y Acemoglu, ¿no? Ok, pues muchas gracias. De hecho, hay otro punto interesante, adelante, Mauricio. Por ejemplo, había algunas teorías, yo recordando algunas de las teorías que se estudiaban hace muchos años, que era la parte de decir que los países del norte, por ejemplo, ¿no? Con fríos, con un limitado nivel de factores productivos, habían conseguido mejores niveles de desarrollo comparados con los países del trópico, con mejores condiciones climáticas, con abundancia de recursos, en donde los niveles de desarrollo eran muy bajos, ¿no? Y pensando qué había sucedido, sucede algo interesante. Yo les comentaba que la trayectoria de la institución cuenta. O sea, en realidad, los países del norte no era tanto el clima lo que había condicionado, sino las reglas que tenían que adoptar por el clima. En los países del norte, dadas las condiciones climáticas, los fríos inviernos, pues tenían que organizarse muy bien, generar una serie de programaciones de tal forma que pudieran resistir el invierno. Entonces estaban mejor organizados en términos de reglas, ¿no? De esa parte de cómo hacer frente a los elementos climáticos. Y en el caso de los países con abundancia de buenos climas, pues obviamente eran como más dispersos en términos porque tenían abundancia de recursos, ¿no? Entonces, ahí hay otro ejemplo interesante de cómo las reglas y sobre todo la trayectoria de la regla, o sea, cómo esa regla que ha sido adoptada a lo largo de cientos de años se ha ido posicionando de tal forma que genere ciertas condiciones para impulsar el crecimiento, ¿no? El crecimiento y el desarrollo, porque finalmente pueden estar relacionadas. En el caso de los países nórdicos también está la parte de, si nos remontamos a la parte histórica, pues inician con esquemas de mucha cooperación, ¿no? Eran tribus, antes de las invasiones de los romanos, eran tribus que manejaban de manera muy cooperativa, o sea, había ciertas reglas que se fueron incrustando en el chip, o sea, esa regla va perdurando a lo largo del tiempo porque se va adaptando. Hay información a lo largo del tiempo, esa es la parte microeconómica interesante. Y entonces el adoptar los sistemas democráticos o de mayor participación también les ha sido más fácil, ¿no? Que en algunas sociedades como las mesoamericanas, por ejemplo, donde había un tlatoani, donde limitaba la distribución de recursos, estaríamos pensando en reglas extractivas, ¿no? Okay. Esas son algunas de las explicaciones que se han ido encontrando en la parte, en la parte del crecimiento y del desarrollo. Entonces, un elemento importantísimo es visualizar cómo esas reglas inclusivas generan los incentivos necesarios para la coordinación y la cooperación. El problema es que no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo generar esas reglas inclusivas, sobre todo por el aspecto político que incorpora.
Ok, Ignacio, pues muchísimas gracias por tu respuesta y bueno, pues ya en general agradecerte el que hayas participado en este seminario del CUSEA de la Universidad de Guadalajara y ya sabes que esta es tu casa y siempre eres bienvenido. Te agradezco mucho y le agradezco mucho a las personas que nos vieron en vivo a través de Facebook su participación en este seminario. Muchísimas gracias y que tengan una buena tarde todos. Muchas gracias, Mauricio. Saludos a todos. Saludos.